Hola, hola mis hermanas, Dios les bendiga a cada uno de los que está viendo, ¿cierto? Y escuchando este video. Para los nuevos en forma especial, un abrazo a cada uno de ustedes y Dios bendiga estos momentos y bendiga a toda su familia. Amén. De nuevo entonces su pastor Joel Jara, llevando un mensaje de la palabra del Señor. En el día de hoy queremos hablar un poquito de que Dios tiene bajo control todo, absolutamente todo. Entonces vamos a leer algunos pasajes que nos van a llevar, ¿cierto?, a entender que nosotros, con su palabra, creyendo su palabra, amando a nuestro Señor Jesucristo, tenemos todas sus bendiciones y debemos estar felices por ello. Amén. Vamos a leer entonces algunos versículos de la palabra del Señor y luego vamos a continuar viendo otros y en el nombre del Señor vamos a exhortar. Amén. Primero, el primer pasaje que vamos a leer está allí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer tres versículos, el 21 al 23. Yo siempre recomiendo, ojalá usted pueda leer allí todo el capítulo. Hágalo porque es precioso el capítulo 14, como el Señor, ¿cierto?, promete estar siempre con nosotros y envía a su Espíritu Santo para estar con nosotros todo el tiempo. Bien, vamos a leer entonces estos tres versículos. Y dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa porción de tu palabra, bendito Dios. En estos tres versículos, Señor, usted nos dice tanto, Señor, y nos habla, Señor, de esa importancia tan grande, bendito Dios, que tenemos para usted desde el momento que creemos, desde el momento que la recibimos. Por eso la necesidad urgente, Señor, de seguir llevando este tesoro, Señor, del Evangelio a todos los que tenemos cercanos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo tu palabra. Bendigo a cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor, que están a través del mundo entero, Señor. Y en este caso específicamente en nuestro país, Chile, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, allí en Chillán. Bendigo a mis hermanos, bendito Dios, aquí, Señor, en Machalí, Rancagua, bendito Dios. Bendigo, mi Dios de los cielos, a todos los que nos ven, bendito Dios, en el sur, en el norte y fuera de nuestro país también. Sé de algunos, Señor, que están viendo estos videos. Entonces bendigo, Señor, en forma especial algunos que están allí en Santiago, bendito Dios, que he sabido que están viendo estos mensajes. Una bendición especial para ellos, Señor. Gracias, mi Dios. Y permíteme entonces en este momento, Señor, en estos minutos, en estos cortos minutos, bendito Dios, que pueda llevar, mi Dios, este mensaje conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces, esta hermosa palabra que hemos leído, mis queridos hermanos, como dije, recomiendo leer el capítulo completo. Eh, Va a ser de mucha bendición que lo haga. Bien, yo por razones de tiempo no lo hago, por eso voy específicamente a lo que quiero que quede como mensaje. Dijimos que Dios tiene bajo control todo el mundo, y no solo el mundo, sino que todo el universo y todo lo que vemos y lo que no vemos. Ya Dios está en control. Eso es algo que debemos tener con mucha claridad. Bien, entonces como punto número uno, lo que yo quiero, mis queridas hermanas, mis hermanos y todos los que me escuchan, que tengamos claridad de lo siguiente, de lo que dice, cierto, aquí el apóstol Juan, que está escribiendo, cierto, las palabras que Jesús dijo. Nuestro Señor dijo esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama,
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bueno, ahí le hace la pregunta a Judas, ¿cierto? Y luego el Señor le responde, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros, que guardando su palabra, ¿qué significa guardar su palabra? Significa obedecer su palabra, ¿verdad? Practicar su palabra. Entonces, nosotros desde el momento que creemos, desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro Dios, nosotros pasamos a ser sus hijos, nos adopta como hijos, ¿verdad? E hija, en caso de la hermana. Y luego dice nuestro Señor que nosotros, obedeciendo su palabra, ¿cierto? Todas sus instrucciones, todo lo que tiene que ver, ¿cierto? De la forma como deben conducirse los cristianos, que debemos ser siempre ejemplo para los demás, entendiendo que no existe ninguno perfecto, todos tenemos defectos, ¿verdad? No hemos llegado a la perfección, vamos camino a eso, por lo tanto yo lo entiendo a usted, yo lo entiendo, ¿cierto? Si tiene alguna dificultad y le cuesta, pero usted ama al Señor y sigue y guarda su palabra, la obedece, continúa, ¿cierto? Allí avanzando. Por lo tanto, Dios sabe, por eso es que el apóstol Pablo cuando escribe dice soportaos los unos a los otros, ¿ya? Soportar a los débiles. Es decir, en la iglesia del Señor hay personas más maduras, personas menos maduras, etcétera, etcétera. Podríamos hablar mucho de eso. Pero en el fondo no existe nadie perfecto. Eso tenemos que tenerlo también súper claro. Pero lo que nos está diciendo aquí el Señor, que nosotros debemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Desde el momento que creímos, desde el momento que le recibimos, dice de que nosotros vamos a guardar su palabra porque le amamos, ¿cierto? Ya, esa es la condición, ¿cierto? De que si nosotros amamos, ¿cómo se demuestra que le amamos? Es obedeciendo su palabra, dice guardando su palabra, es obedeciendo su palabra. ¿Cómo debemos, cierto, comportarnos allí? ¿Cómo debemos mostrar el amor de Dios? ¿Cómo debemos llevar el mensaje a los demás? ¿Cómo debemos llevar bendición a los demás? ¿Cómo debemos mostrar el amor a los demás? Ayudarlo en todas sus dificultades, ¿cierto? Exhortando, visitando a los enfermos, orando por los enfermos. Todo lo que está en la palabra de Dios, todas las instrucciones están dirigidas a que nosotros vamos a mostrar, ¿cierto?, de que amamos a Dios y vamos a demostrar con hechos que estamos obedeciendo su palabra, haciendo todas estas cosas. Incluso, ya como lo dijo Jesús, amando a nuestros enemigos. Cosa que no es fácil, ¿verdad? Usted lo sabe, pero el Señor así lo recomienda, amar a vuestros enemigos. ¿Se acuerda cuando Jesús dice, si te piden llevar una carga, una milla, llévala dos? Entonces, por dar un ejemplo, son muchas cosas que Jesús dijo en ese momento, pero solamente eso. En aquel tiempo, ¿cierto? Los romanos, por ley, ellos tenían la atribución de que cualquier judío, cualquier israelita, ¿cierto?, tenía que llevarle una carga. Yo me imagino una mochila, imagínense una mochila en este tiempo bien pesada. Ya en ese tiempo no había lo que tenemos ahora como locomoción, pero imaginémonos en aquellos tiempos, le ordenaban, ¿cierto?, por ley, cualquier romano decía, llame la carga una milla. Y usted no se podía resistir. Si usted era un israelita y estaba allí, tenía que obedecer, porque estaba por ley. Y usted tomaba la carga, la mochila, ¿cierto?, ahí al hombro, a la espalda, como sea, una milla, era obligación. Pero Jesús dijo, ¿sabes qué? Si te piden eso, una milla, ve dos. O sea, no te resistas, sino que obedece y avanza un poco más. O sea, en este caso el doble. Entonces, hermano, esa es la ley de Jesús. Esa es su palabra. Eso significa entonces que nosotros como cristianos siempre vamos a marcar esa diferencia con los demás. Amén. Entonces,
se refleja todo esto en que vamos a amar a los que tenemos cercanos, vamos a amar a los que están, ¿cierto?, en alguna situación difícil. Pero ¿sabes? Lo más importante de todo esto es que dice que el Señor, nuestro Dios, Padre, Hijo, a través de Dios Espíritu Santo, vamos a tener los tres, vamos a tener la Trinidad de Dios en nosotros. Y la tenemos. Si usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, tiene la Trinidad dentro suyo. Porque el Señor dice que vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso significa, estando el Espíritu Santo dentro de nosotros, está el Padre y está el Hijo. Y sabe exactamente lo que hacemos y lo que no hacemos. Dios lo sabe y lo conoce todo. Amén. Entonces, qué tremendo, qué importante es esto. Hermanos, dice la palabra que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo desde el momento que creímos. Y allí usted puede buscar Efesios 1:13, dice claramente, a ver si lo leemos rápidamente. Dice Efesios 1:13, dice así, a ver, estoy ahí, sí, Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, usted y yo, si recibimos a Cristo, hicimos esa confesión de fe, hemos sido sellados por la palabra escrita de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se recibe por fe, pero allí está, hermano. Imagínense lo importante que es. Entonces, sellados como hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo de Dios, y pasamos, ¿cierto?, todo lo que hemos visto anteriormente, que somos ciudadanos del cielo, que pertenecemos al reino de los cielos y que usted es una hija, que usted es un hijo de Dios. Por eso la importancia de seguir llevando este evangelio, de este tesoro que hablamos, ¿verdad? Llevando el mensaje es la tarea más importante, la mejor de todas y la que va a tener premio en el cielo. Amén. La tarea de llevar personas a Cristo tiene bendición, tiene premio en los cielos. Cuando lleguemos allí al cielo, ¿cierto?, en el tribunal de Cristo, vamos a recibir premio. Así que es importantísimo llevar la palabra del Señor, llevar este tesoro, ¿cierto?, del Evangelio de salvación. Es la tarea más importante. Bien, se entiende, ¿cierto? No me quiero extender más en esto. Entonces, no estamos solos. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y está Dios Padre y Dios Hijo también a través de esto. Primer punto, ¿verdad? Claro, preciso. Usted es un hijo, una hija de Dios y tiene el sello del Espíritu Santo y está morando Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en usted y en mí. Amén. ¡Qué importante! En este vaso de barro está el tesoro más grande de Dios. Las arras del Espíritu, dice el Señor. Bueno, no quiero seguir entregando más palabras porque no quiero confundirlo. Pero bien, pasamos al segundo punto. Dios está en control de todo. Hermano querido, hermana querida, todos los que me escuchan, Dios está en control de todo. En su omnisciencia, ¿verdad? Dios tiene atributos que son especiales. Es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, es infinito, es Dios de toda sabiduría y podríamos seguir. Pero al menos estos 5 atributos son únicos de Dios. Entonces, en su omnisciencia, el Señor lo sabe todo, lo conoce todo. Amén. Y en su omnipresencia está en todo lugar. Entonces, hermanos queridos, todo lo que está en su palabra se va a cumplir. Dice, el mundo sigue su curso, no se detiene. Su palabra no pasará, dijo el Señor, por lo tanto su palabra se cumplirá. Las profecías se cumplirán todas. Dios, pero sin embargo, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo lo que pasa en este planeta y en el universo completo, como dije, en lo que vemos y en lo que no vemos. Mire, una sola muestra, ya porque no tengo tiempo para más, pero mire, una sola muestra de que Dios siempre está en control de todo, incluso de la naturaleza, ¿ya?
Es el único que está en control de la naturaleza. Esa es una muestra de su omnipotencia. Una pequeña historia, ¿cierto?, que está reflejada allí en Mateo 23, en Mateo 8, 23 al 27. En una oportunidad los discípulos iban, ¿cierto?, en una barca con Jesús. Jesús cansado, se durmió y ocurre una tempestad en medio del mar de Galilea. Y los discípulos están aterrados allí, yo me imagino, lucharon ahí, pero ya veían que no podían más y tenían a Jesús ahí. Entonces alguien dice, bueno, hablemosle al maestro y despiertan a Jesús y le dice, Señor, mira, perecemos. Vamos a leer el pasaje. Está allí en Mateo 8, del 23 al 27. Voy a leer. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, hablando de Jesús. Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Está con exclamación acá, significa que en forma desesperada los discípulos van a despertar a Jesús. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermano, esto sucedió, esto es historia para nosotros, pero son enseñanzas de Jesús que nos permiten darnos cuenta qué capacidad, qué grandeza de Dios tiene usted y yo. Tenemos un Dios con un poder completamente ilimitado. Disculpen, la palabra se me está complicando. Un poder ilimitado, o sea, Dios no tiene límites en poder. Por eso es que dice que Él es todopoderoso. Todopoderoso, o sea, tiene todo poder. Entonces no hay nada que Él no pueda hacer. De la nada hizo lo que todos nosotros vemos. Entonces, nuestro Señor Jesús allí mostró a sus discípulos que levantándose, dice, los discípulos, ya dijimos, están tremendamente complicados, veían ya que la barca se hundía, ¿cierto? Y todos morían ahí ahogados. Entonces podemos tener varias reflexiones acá, que estando con Jesús hay dificultades igual, ¿verdad? Porque ellos iban con Jesús ahí, pero ellos, el último recurso fue Jesús. Quizás tendrían que haberlo despertado de inmediato. Pero bueno, ellos lo hicieron porque ya veían que morían ahí en medio del mar. ¿Qué hace Jesús? Les dice, hombres de poca fe, ya quizás ustedes pudieron haber orado en fe y haber reprendido esta tempestad y hubiese terminado. Pero bueno, Jesús dice, se levanta y Él muestra su poder. Él dice de que reprendió los vientos y al mar. Hermano, esto es tremendo. O sea, la vivencia de los discípulos allí fue espectacular. Diríamos en este tiempo nosotros una expresión coloquial, ¿cierto? Quedaron con la boca abierta. Quedaron allí, ¿cierto? Asombro total. Como una persona, Jesús era hombre como ellos, pero era nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Tenía las dos divinidades, humana, ¿cierto? Y divina. Por lo tanto, están frente al Dios que todo lo puede, al Todopoderoso. Él reprendió los vientos y los vientos inmediatamente le obedecieron. Reprendió al mar y el mar inmediatamente le obedece. Imagínense lo que es eso. Lo que vieron los discípulos, lo que vivieron ahí fue espectacular. Yo me imagino estando allí, ¿cierto? Viendo el peligro de muerte y que las olas vienen, ¿cierto? Y azotan
Y verdad que ya ellos estaban todos desesperados. Y si yo me diera una situación así, creo que cualquiera de nosotros estaría asustado. Bueno, los discípulos ya no estaban asustados, estaban aterrados porque ya veían que el barco se hundía. Hermano, ese es nuestro Señor, ese es el Dios que usted tiene, ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que no tiene límite de poder. Y Él dice que está en nosotros, que está dentro de nosotros. A través de su Espíritu Santo, entonces, ¿qué temor debemos tener nosotros? Ninguno, ¿verdad? Pero a veces cosas que pasan en nuestro entorno, en nuestra vida, pareciera que nos aterran y nos complican nuestra existencia aquí en la vida. Jesús reprendió, ¿cierto?, el viento, reprendió al mar y se hizo grande bonanza. Aquí no ha pasado nada. Todo tranquilo, todo en paz. Esto, hermanos queridos, usted puede profundizar más allí en su casa, leyendo allí su palabra, y puede meditar más en esto. Pero esto me hace hacerle a usted una pregunta, y una pregunta también para mí. Como tercer punto, ¿Dios está en control ahora de este planeta? Indudablemente que sí. Ya lo mencioné al principio, ¿verdad? ¿Dios está en control en medio de esta pandemia? Absolutamente sí. No lo dude nunca. Dios está en control de todo. Entonces, ¿puede Dios detener esta pandemia? Sí, absolutamente. La puede detener. De hecho, yo estoy orando y creo que muchos cristianos y creo que todos debiéramos estar orando para que Dios haga su voluntad. Y yo sé que Dios puede detener porque tiene el poder para hacerlo. Y quizás la detenga pronto. Esperamos que así sea. O quizás nos detiene esta pandemia con el hecho solamente de decirlo, quizás permita una vacuna. Y que a través de esta vacuna se elimine también esta pandemia. Ahora usted dice que usted podría decir, o podríamos decir todo, ¿cierto? No, pero es que la vacuna la hacen los hombres. Sí, pero ¿quién le da la inteligencia a los hombres para que la hagan? ¿Quién le da ese don para aquellos mujeres y hombres que están dedicados en esta área? ¿Quién cree usted que se la da? Dios, sin lugar a duda. Podríamos discutir también que esta pandemia viene producto de que alguien manipuló este virus y ya hay intereses económicos detrás de todo esto y ya hay una cantidad de conspiraciones respecto de esto que no vale la pena siquiera mirar esto, pero en el fondo, si usted lo ve, no lo voy a reprochar, pero hay mucha cosa que se dice, mucha palabra, mucha conspiración, como dije, respecto incluso de la vacuna. Dios, hermanos queridos, Dios está en control y Dios no va a permitir que sus hijos sean contaminados con algo que Él no quiere. Dios está en control absolutamente de todo. ¿Por qué no detiene entonces esta pandemia? Es una pregunta que yo decía, ¿cierto? No lo sé. ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí. Pero quizás se haga, como dije, a través de una vacuna. O simplemente en cualquier momento desaparece. Y quizás qué van a decir allí los científicos, no sabemos tampoco. Pero Dios tiene el control. De eso no tengamos ninguna duda. Dios tiene el control de todo esto. Mis queridos hermanos, no nos olvidemos nunca. Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia, lo sabe todo,
y sabe lo que pasa aquí, ¿cierto? En nuestro país, con cada uno, y sabe lo que pasa, ¿cierto? Allí en China con los que están allí. Es un poder tan grande, tan absoluto de Dios, que muchas veces nos falta mente para poder abrigar todas estas verdades de Dios. Pero sí tenemos que tener seguridad de que Dios está en control, tal como pasó con los discípulos en la barca. Él estaba en control, estaba allí, estaba ocurriendo una tempestad, estaba sucediendo algo que estaban a punto de morir. Pero Dios bastó que se levantara, bastó que alguien le hablara a Jesús y Dios detiene la tempestad y se hace grande bonanza. Hermano, yo espero, de verdad espero del Señor que va a ocurrir bonanza, va a venir, ¿cierto? Esta pandemia va a tener fin. Y yo espero en Dios que vamos a volver a las congregaciones y vamos a tener tremendas bendiciones. Quizás sea el último tiempo de la iglesia y queremos aprovecharlo al máximo. Yo lo invito a que aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos ahora, ¿cierto? Llevando el mensaje a diferentes lugares y el tiempo que el Señor nos dará en un futuro muy cercano de volver a las congregaciones y volver a llenar las congregaciones y llevar el mensaje y continuar con ello y que Dios nos permita seguir viviendo experiencias maravillosas ante su presencia. Estamos en un tiempo de privilegio donde estamos viviendo todo esto. ¿Sabe? Yo sé que usted se pregunta esto, pero nuestro Señor Jesús lo dijo. Y usted puede ir a Mateo 24. Y allí en Mateo 24 el Señor hay una lista grande de acontecimientos, de cosas que van a pasar, que Él dijo. Por eso es que yo le decía, ¿cierto?, que sus profecías, su palabra se cumplirá. No hay nadie que la pueda detener. Nadie puede detener la palabra de Dios. Se va a cumplir, se va a cumplir. Y su palabra va a permanecer aunque alguien la quiera sacar, como en algunos países. Su palabra continúa. Pero Jesús dijo algo importante, que está allí en Mateo 24, 7 y 8, que dice así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermanos queridos, Dios tiene el control de todo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24, todo el capítulo 24. Pero Él está diciendo lo que va a pasar. Él está diciendo lo que viene para el mundo. Entonces, si no se detienen, ¿cierto?, algunas cosas y el mundo sigue su curso, es porque Dios lo permite. Dice de que habrá, ¿cierto?, se levantará nación contra nación. Vemos, hay rumores de guerra, hay cosas que van a pasar y que vienen, hermanos queridos. Terremotos que estamos viendo hace mucho tiempo, pero vienen más cosas. Él lo dice, no es que yo lo esté diciendo. Dice que va a haber peste, va a haber hambre. Entonces lo que viene para este mundo no es más que el curso de lo que este mundo va a vivir. Lo que Dios dijo que iba a pasar y que viene. Entonces, pero en medio de todo esto, Él viene a buscar su iglesia. Entonces, todo lo que estamos viendo en estos momentos, primero entender, Dios tiene el control. Y si no hay una solución temprana es porque Dios está permitiendo que esto pase, porque Él lo dijo que va a pasar. Hace 2000 años atrás que el Señor dijo esto. Va a venir esto y va a pasar esto. Entonces, hermanos, no es más que el cumplimiento de su palabra. Su palabra se cumplirá, su palabra, el mundo sigue el curso
que Dios ha fijado en los tiempos. No nos olvidemos que Dios tiene prefijados los límites de los tiempos. ¿Se acuerda que hace unos días atrás hablamos de los límites de tiempo? Bueno, el Señor tiene el control de todo eso. Él tiene los límites de tiempo para todo. Entonces, no podemos olvidar, Dios tiene todo bajo control. Y si esto está pasando es simplemente porque es el cumplimiento de la palabra que nuestro Señor dijo. ¿Cómo sucede? De alguna manera se tiene que gestar. Entonces, a veces nosotros nos equivocamos. No, es que ellos tienen la culpa porque ellos lo sacaron. Hermano, es el cumplimiento de la palabra del Señor. Jesús lo dijo. ¿Se fija? Entonces, ¿alguien podría decir que este mundo está como descontrolado? No, Jesús dijo, y sabemos que él mismo lo dijo, ¿cierto? De que el príncipe de este mundo era Satanás. Satanás quiere acabar lo antes posible con todo, ¿ya? Pero Dios lo limita. Él tiene prefijados los tiempos, como dije, por lo tanto, Él no puede hacer lo que quiere. O lo que quiera hacer completamente. No, está limitado. Entonces la palabra se va cumpliendo paso a paso. Lo importante para usted y para mí es entender esto, que nosotros, obedeciendo a su palabra, amándolo a Él, recibiéndole a Él como Señor y Salvador, estamos seguros, no importa lo que pase. Y por eso es que repetimos esto, y por eso es que los pastores, y por eso es que los líderes, y por eso es que todos, a través del mundo entero, el mensaje no puede detenerse, el mensaje de la palabra de Dios tiene que continuar, el mundo tiene que saber que Dios les ama, que nuestro Señor vino a morir por cada persona de este mundo, y solamente lo que tenemos que hacer es recibirle a Él como Señor y Salvador, y todo cambia, y todo a partir de ahí, ¿cierto? Ya aseguramos ese viaje hacia la eternidad, y la muerte es solo un paso, como hemos dicho antes. Entonces, hermanos queridos, más que nunca debemos transmitir este mensaje, debemos seguir llevando este mensaje a todos los que están cercanos a nosotros. Yo soy quizás majadero con repetir esto, hermano, pero esa es la razón de ser cristianos. No solamente pasar a ser cristianos egoístas en el sentido que yo soy salvo y no me importan los demás. No, no, el cristiano por excelencia tiene que ser el mensajero en todas partes, en todo lugar. Llevar el mensaje de salvación. Y a partir de allí, cada persona que pasa a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene, ¿cierto?, la responsabilidad de empezar a buscar presencia de Dios, ayudado por alguien, ¿cierto?, que alguien le va a apoyar, ¿cierto?, en ese caminar, en ese sendero, ¿cierto?, que Dios marca para él o para ella, en este caso. Si es mujer, ¿cierto? Alguien, nosotros tenemos que agarrarnos de alguien. Por eso es que yo le digo, si hay alguien nuevo en este lugar, siempre pídale a alguien que ya lleva más tiempo en el Evangelio que lo ayude, que esté cercano, que sea fácil para usted llamarlo, que sea fácil para usted comunicarse con esa persona. Entonces yo eso es lo que siempre recomiendo. Hermano, hermana, si usted le está hablando a alguien, nunca lo deje solo, siga discipulando, siga comunicándose con él, mándele mensajes, ¿cierto? Trate de mantener una comunicación con él o con ella, como seas. Generalmente yo recomiendo, si la persona es mujer, que una hermana esté conectada con ella constantemente. Si es hombre, ojalá un hermano conectado con ella, con él directamente. De esa manera vamos a tener, ¿cierto?, la posibilidad de ayudar a las personas que están en conflicto, porque las personas están en conflicto, más todavía en este tiempo. Yo me imagino, ¿cierto?, el dolor que debe producir que alguien se enferme en este tiempo, ¿cierto?, y se muera en este tiempo. Pero se habrá perdido todo si se muere sin Cristo.
Ese es el gran problema que nosotros debemos visualizar y que usted tiene que visualizar. Que si alguien cercano suyo se muere sin Cristo, no se va con Dios. Y eso es pérdida total. Entonces, por eso la importancia de llevar el mensaje, la importancia de entregarle a todos los que tenemos cercanos el mensaje de salvación. Amén. Creo que se entendió. No nos olvidemos entonces, nunca usted estará solo, nunca estará sola, porque Dios tiene el control de todo. En medio de las tempestades, en medio de las pandemias, en medio de todo lo que venga, terremotos, lo que sea que venga, en medio de las guerras, Dios está en control de todo. Amén. Lo peor que nos podría pasar, yo dije en algún momento, lo peor que nos podría pasar es morir. Pero si nos morimos en Cristo, es ganancia total, porque nos vamos a esa eternidad con Dios. Lo triste será pérdida total, morir sin Cristo. Usted y yo somos responsables entonces de llevar el mensaje de salvación. Y no nos olvidemos, Dios está en control de todo. Nunca, nunca lo dudemos. Y nosotros, si permanecemos en Él, amándolo y obedeciendo a su palabra, estamos preparados para partir en cualquier momento. Amén. Así que a ninguno pillará por sorpresa el Señor. Simplemente obedecer su palabra, acatarla, practicarla. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hermana, a cada hermano, a cada persona, bendito Dios. Quizás hay personas nuevas que están viendo este video, Señor, en el nombre de Jesús. Yo les bendigo en forma especial a ellos, Señor. Y que realmente el paso de buscar tu presencia, el paso de hacerse, Señor, un hijo, una hija suya, bendito Dios, lo den, pero prontamente. Los tiempos cada vez son más difíciles, Señor. El tiempo que estamos viviendo apremia, bendito Dios, entonces, no solo llevar el mensaje, sino que este mensaje llegue, Señor, a esos corazones fértiles que están listos, dispuestos para recibir tu palabra, mi Señor. Bendice entonces a los nuevos que están viendo este video, como dije, bendícelos de una manera especial y que prontamente, Señor, rindan su vida a ti, Señor, y hagan esta oración de fe, bendito Dios, que lo lleve, bendito Dios, a ser inscritos allí en el libro de la vida. En los mensajes anteriores, Señor, hemos hecho esta oración de fe, por lo tanto, solamente buscarlo allí y repetir esta oración, Señor. Oh bendito Dios, gracias. Entonces bendice a los nuevos, bendice a todos aquellos, Señor, en forma especial. Bendice a toda la familia en forma muy especial, a cada uno de ellos, Señor. También te pido bendición para los hermanos antiguos, estos fieles guerreros, Señor, que siguen allí abrazando, Señor, tu palabra, bendito Dios, y no retrocediendo de ninguna manera, sino que avanzando y avanzando. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo a todos, Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, un abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo domingo. Cualquier cosa, no se les olvide esto. Cualquier cosa, hermano, hermana querida, está al alcance solamente de un llamado por teléfono. Usted conoce nuestros teléfonos, la pastora o el mío. Estamos listos y dispuestos para atenderle. Amén. Dios les bendiga.